Buenas tardes, que tengan ustedes mi bienvenida a este seminario de hermenéutica estética de la música. Comencemos pues, y les agradezco por asistir al seminario con los métodos para la hermenéutica estética de la música. Lo que nosotros habíamos revisado en el sábado anterior es el método hermenéutico en la investigación cualitativa, es decir, de las cualidades de la música en un abordaje de interpretación. En la anterior clase, seminario, estudiamos la contextualización histórica, los contextos históricos. En esta contextualización histórica nos preguntábamos cómo una expresión musical es entendida. Esta pregunta de cómo una expresión musical es entendida proviene de Israel Baja. Israel Baja, que nació en 1768, es decir, siglo XVIII, y falleció en el siglo XIX, en 1834. Friedrich Israel Baja plantea la posibilidad de conocer la música. Eso es lo que nos plantea Friedrich Israel Baja. La posibilidad de conocer la música a través de la reflexión interior. Esto es básico. Entonces, veíamos en la anterior clase que Friedrich Israel Baja nos plantea la posibilidad de conocer la música desde dentro, desde nuestra reflexión interna, íntima. Y Wilhelm Dilthey, que es un seguidor de Israel Baja, más o menos vivió por la misma época, en el siglo XIX hasta el siglo XX, porque nace en 1833 y muere en 1911. Wilhelm Dilthey, influido por Israel Baja, sostiene que imaginar la música, y esto nosotros lo hacemos generalmente, imaginamos la música, es interpretar comprensivamente la música. Esto es, imaginar la música es interpretar comprendiendo la música. Y comprender la música será el mecanismo utilizado para percibir la intención ajena, la intención del compositor, la intención del director, la intención del instrumentista, la intención del cantor. En otras palabras, percibimos la intención de estos músicos a partir de comprender la música en sus estructuras íntimas de ese sentido. Wilhelm Dilthey sostiene que el proceso, porque es todo un proceso de comprensión del sentido, esta es la idea, es todo un proceso de comprensión del sentido, está ligado a dos contextos diferentes. El contexto del autor del texto musical, es decir, del compositor, el autor del discurso musical, que está incluido el cantor. Es un discurso musical el del cantor. Y el otro contexto más bien corresponde al del investigador musical como músico, o del intérprete, ya sea del texto o del discurso musical, es decir, del intérprete de la partitura. Droysen, que nació un poco después de ellos, un poco después de Israel Baja, pero no de Dilthey, por ejemplo. Nació Droysen a comienzos del siglo XIX, en 1808, y falleció en 1889. Por lo tanto, casi todo el siglo tuvo Droysen, el siglo XIX, para plantear
como método analítico y sintético. Esto es lo de él, método analítico y método sintético. El concepto de Verstehen. Este concepto de Verstehen, que se escribe con la B pequeña y con la H intermedia entre las dos es el método de comprender. Roysen establece este método del Verstehen o método del comprender, que es el propósito en la búsqueda del significado. Cuando se busca el significado, dice Roysen, tenemos que emplear este método del comprender, del Verstehen. Y por último, Hans-Georg Gadamer, eso lo veíamos en la clase anterior, en el seminario, que Hans-Georg Gadamer pues nace con el siglo XX, nace en 1900 y fallece en el 2002. Es el giro lingüístico lo que le interesa. El giro lingüístico que relaciona los conceptos históricos, los conceptos de historia de la música, eso le interesa mucho. Para entender la música, para entender el arte, hay que relacionar los conceptos, manifiesta Hans-Georg Gadamer, y en esta relación de los contextos históricos de la música, en este caso, los apoya en el lenguaje musical. Por lo tanto, relaciona los contextos de la música, todo lo que le rodea a la música, con el lenguaje musical. Y una vez que ha relacionado con el lenguaje musical, trata de encontrar la comprensión del sentido, la comprensión de la verdad en la música. Por eso, esta contextualización histórica la terminamos en la clase anterior. Esta conceptualización histórica la finalizamos con la comprensión de la verdad en este punto de contextualización. Y pasamos al punto 2, casi al final de la clase, cuando tratamos de los elementos y de los conceptos centrales del método hermenéutico. ¿Cuáles son estos conceptos centrales? El concepto de intelección, es decir, de entender, el concepto de interpretación, que sea inteligible, que sea entendible la música. Para esclarecer el sentido original de la música, necesitamos la intelección, la precomprensión, necesitamos también la interpretación del texto. El texto entendido como materia prima esencial. Esa materia prima esencial es la partitura en muchas ocasiones. En este proceso para captar el sentido musical, también hablamos del sentido, del significado y de la verdad. Y terminamos la clase anterior, el sábado anterior, del seminario de hermenéutica y estética de la música, manifestando que el concepto de la verdad no está ligado en música al concepto de la objetividad científica, no está ligado a la explicación científica, sino que más bien el concepto de verdad, al no ser teórico constatativo, es decir, de constatar, buscan más bien este concepto de verdad con Heidegger, con Gadamer, buscan conectarse con el proceso de apropiación comprensiva del sentido. Y dicen, la verdad no es esa relación objetiva con la realidad, porque no hay algo tan objetivo en la música, sino que más bien la verdad es el proceso de apropiación comprensiva del sentido de la música a través de la experiencia del vivir, a través de la experiencia del acontecer de sentido. Esta experiencia del vivir, pues es lo que nos interesa a nosotros ahora para esta clase, porque en esta clase vamos a ingresar en el punto 3, porque ya hemos visto punto 1, contextualización histórica de la hermenéutica,
es decir, del interpretar. Punto 2, vimos los elementos y los conceptos centrales del método hermenéutico. Y punto 3 de ahora es la hermenéutica de las mentalidades colectivas en cuanto a la música. Entonces, el día de hoy tenemos el punto 3 para tratarlo, que es la hermenéutica como interpretación de las mentalidades colectivas. Hermenéutica de las mentalidades colectivas. Profe, Sí, dígame por favor. cuando en la pizarra, me hice acuerdo a la lectura de esta clase. Y me acordé sobre que me acordé nosotros podemos ver la poesía y la música que los griegos para poder, o sea, a ver, que la música de los griegos estaba sumamente relacionada con la mitología de civilizaciones, entonces podría entrar en el tema. Sí, exactamente, porque si nosotros relacionamos con el ciclo anterior, que lo terminamos ya, que es el partir de lo griego clásico, y si los griegos conectan la música con la mitología, nosotros podemos decir la mitología es una parte esencial para los griegos y para las sociedades occidentales y para las sociedades orientales también. Es una parte esencial de las mentalidades colectivas. Efectivamente es así, ¿sí? Es así. Por eso estos ciclos van como anillos engarzados, los 3 ciclos que hemos planificado para este curso, van engarzados de tal manera que lo griego antiguo con lo mítico se engarza muy bien con el asunto de la hermenéutica, de la interpretación de las mentalidades colectivas, se engarza muy bien. Y las mentalidades colectivas en este ciclo se unirán, ya no con los mitos directamente, sino con la concepción del barroco. Por eso, cuando pues hace ya algunas clases, hace ya 3 sábados, el señor Menéndez tuvo la bondad de intervenir sobre el barroco y preguntar sobre el barroco. Yo enseguida pensé y dije, muy bien, se adelanta magníficamente bien a tratar del segundo siglo, que es el barroco como una expresión de las mentalidades colectivas, no solo de una época, sino de una corriente de pensamiento y de música, por supuesto, que será la que de alguna manera es la columna vertebral, el hilo conductor, la idea reguladora de las actividades humanas en general, desde lo social y político hasta lo literario y musical, de varios siglos consecutivos. Y por eso nosotros tenemos en esta hermenéutica de las mentalidades colectivas
tenemos la reconstitución, en primer lugar, del utillaje mental. Entonces, 3.1, nosotros vamos a tratar de reconstitución del utillaje mental. Utillaje en el sentido de todos los instrumentos de pensamiento del ser humano. Se va a tratar de reconstituirlos. En esta reconstitución del utillaje mental, lo primero que nos va a interesar es interpretar de acuerdo a las estructuras mentales. Estructuras de pensamiento. Eso es lo primero que nos vamos a fijar. ¿Qué se piensa en una época? ¿Bajo qué criterios se juzgan las cosas? Para, de acuerdo a eso, entender la música y a la vez entender al pensamiento a través de la expresión musical, pero a través de las estructuras, es decir, de esas construcciones de pensamiento que se tienen al respecto. Una vez que se hace la reconstitución del utillaje mental, tenemos nosotros que estas estructuras de pensamiento se corresponden a los estratos sociales. No todos piensan de igual manera, sino que de acuerdo a ciertos estratos, a cierta clasificación, que en algunos momentos se puede llamar clases sociales también, no siempre, pues hay unas maneras de pensar u otras muy distintas. Por ejemplo, Thorstein Veblen, a ver, esto que nos manifiesta que hay maneras de pensar la música, hay formas de pensar la música de acuerdo a estructuras, dice él. Por ejemplo, él relaciona la música llamada culta o llamada superior, relaciona con lo que él denomina clase ociosa. Es decir, aquella clase económica básicamente, y también relacionada con ciertos elementos de desarrollo de ideas. Esta clase ociosa le gusta, dice Veblen, la música culta, porque de alguna forma va a relacionarse con lo que no es esfuerzo directo. Para escuchar no necesito yo tocar mi instrumento, dice Veblen. Tampoco necesito, dice Veblen, componer. No, eso está bien para el trabajador de la música, dice Veblen. Lo que yo requiero como clase ociosa es disfrutar de ello. Por eso le llama ociosa en el sentido de Horacio, del ocio filosófico, en el sentido de Horacio. Todo es peyorativo lo que usa Veblen, ese sociólogo alemán. Si lo que manifiesta que hay estructuras de pensamiento, ¿no? Una estructura de pensamiento será la del compositor, que tratará de crear música y venderla. La otra estructura mental será del quien es instrumentista,
sabe que tiene que ganarse la vida de esa manera. Y otra estructura mental muy diferente será de quien la escucha. En este sentido, se habla de las estructuras de pensamiento en cuanto a estratificación social, en cuanto también a grupos. Les voy a borrar esta parte de Thorstein Veblen, Música Culta. Thorstein Veblen tiene un libro al respecto, por si desean revisarlo en algún momento. Se llama Teoría de la clase ociosa. Así se llama. Tiene un título retador, Teoría de la clase ociosa, de Thorstein Veblen. Entonces, las estructuras de pensamiento vienen dadas, decimos nosotros, por los estratos sociales, también por categorías socioprofesionales. ¿A qué nos referimos con ello? A que hay maneras de pensar. Entonces, estratos sociales, categorías socioprofesionales. Hay maneras de pensar de un ingeniero civil que generalmente no son similares a las maneras de pensar de un sociólogo, por ejemplo. Categorías socioprofesionales. Ahora bien, en esto hay que hacer muchas distinciones. No es que son grupos de personas que todas ellas están enfiladas a lo mismo, no. Ustedes lo saben, como músicos, hay compañeros músicos que son excelentes politécnicos, ¿no? He conocido a varios de ellos, un ingeniero hidráulico, otro doctor en matemática pura, en la Politécnica Nacional trabaja, otro pues ingeniero civil, especialista en estructuras, y son espectaculares músicos. Estudiaron muchos años su instrumento y además todo lo que pudieron acerca de música y trabajan en las dos cosas, ¿no? De tal manera que estos no son pues cajones rígidos, sino que son maneras de tratar de ubicar lo que es una estructura de pensamiento. Y en este caso, lo que queremos decir, en fin de cuentas, es que hay hábitos de pensamiento, ¿sí? Esto sí es un poquito mejor porque se abre más la perspectiva hermenéutica de interpretación. Hay hábitos de pensamiento. Por ejemplo, hay un hábito de pensamiento musical. Hay unas ideas, entonces, en hábitos de pensamiento, pongámoslo como ejemplo al griego, ya que hemos hablado de ingenieros civiles, al ingeniero civil y arquitecto, además un músico espectacular, Xenakis. Xenakis, como ustedes lo saben muchísimo, Xenakis es el creador de la nueva música, inclusive lo que podríamos entender como una forma postmoderna de mirar la música. Es un compositor excepcional. Y a su vez, él hace hermenéutica de la música y hace antropología sociocultural de la música. Y es Xenakis, precisamente porque lo ha vivido en carne propia, quien nos habla de los hábitos de pensamiento para interpretar bien respecto de la música. Dice Xenakis, hay que fijarnos en esas formas de pensar que se nos han hecho hábito a nosotros y también hay que fijarnos en las ideas socialmente transmitidas. ¿Qué ideas se transmiten? No todas las ideas se transmiten, sino hay ideas transmitidas. ¿Por qué? Porque son admitidas. Hay personas que no transmiten todas sus ideas sobre la música, dicen, no, esto va a sentar muy mal, mejor me callo.
y sigo con algunas ideas que son las admitidas y esas son las que sigo yo proponiendo. En cambio, Xenakis no se cuidó de esto, sino que dijo, no me interesa si son admitidas o no mis ideas. Son mis ideas musicales y yo las voy a poner en práctica tanto en la instrumentación cuanto en la composición. Si esto es así, entonces tenemos que hay concepciones en el músico, que es lo que tenemos que ver en hermenéutica. Tenemos que estudiar en la hermenéutica de la música las concepciones del músico, las concepciones acerca del espacio. Esto es fundamental, especialmente si queremos entender, como nos decía hace un momento, si queremos entender la relación mitos, Grecia, música, tenemos que entendernos en un espacio determinado, en un sentido del tiempo, porque en música trabajamos mucho con el tiempo, perdón, en un sentido del tiempo muy especial. Tenemos que entender también las concepciones acerca de la naturaleza. Recordemos esa relación entre filosofía y música, por ejemplo, de los presocráticos con el agua, etc. Entonces ya tenemos una concepción del espacio, del Profe, tiempo. Sí, una por pregunta. favor. Cuando habla de tiempo es tiempo histórico, ¿no es cierto? No necesariamente. Es decir, porque puede ser tiempo psicológico, puede ser tiempo histórico, puede ser tiempo social, que no es lo mismo, puede ser tiempo ideológico, el de las ideas que se van manejando en una sociedad, el de las concepciones de la realidad, o puede ser simplemente el tiempo cronológico, que no es el histórico, es distinto. Por ejemplo, en la música de la independencia del Ecuador, llamada independencia, sí se puede debatir mucho porque la independencia no tuvo mucho. A nivel de 1830, ¿qué música era la que se componía aquí en esta región de la Real Audiencia? ¿Qué música era la que se instrumentaba? ¿Qué música era la que gustaba? ¿Oh? De acuerdo a las ideas argentinas. Y el tiempo histórico de la llamada independencia no es el mismo que el tiempo cronológico, vamos a poner en ese problema, que el tiempo cronológico de la música. ¿Por qué? Porque vivimos en Europa, por ejemplo, en ese momento, un tiempo de la música en el que el barroco estaba declinando. Ya había tenido su cenit en tiempos anteriores, tiempo cronológico. Pero el tiempo histórico era el tiempo que también ya estaba pasando del siglo XVIII, de 1789. Es decir, bastante tiempo antes, o poco tiempo, de acuerdo a cómo se lo pueda ver, de 1830. Teníamos una distancia por lo menos de una o dos generaciones. Y la música de la Revolución Francesa, pues no era la música de aquí, increíble. Teníamos las ideas, el viaje mental, las ideas transmitidas, admitidas, francesas, en parte, aquí en 1830 en el Ecuador, pero la música de la Revolución Francesa no era la música de la Revolución Independentista de la Real Audiencia de Quito, por ejemplo. Tiempo cronológico no es lo mismo que el tiempo histórico o que el tiempo psicológico. La adhesión a ciertas tonalidades, la adhesión a ciertos ritmos, la adhesión a ciertas armonías y más que nada, la adhesión a las ideas transmitidas o admitidas en el canto. De tal manera, esta concepción del tiempo es muy variable, como ustedes
lo nota, es sumamente diversa y por eso es una labor hermenéutica fundamental fijarnos en las concepciones del tiempo en sus diversas manifestaciones, desde el tiempo cronológico hasta el tiempo sociopolítico. Recordemos nosotros que se puede vivir un mismo tiempo cronológico, se puede vivir un mismo tiempo histórico inclusive, pero ideológico político diferente, si no, no hubieran las revoluciones. Por ejemplo, en el tiempo de la Revolución Rusa, 1917, más o menos nos vamos a situar en esta parte del siglo XX, se vive un mismo tiempo cronológico que el resto de países en Europa, pues estamos hablando de Eurasia con Rusia, y se tiene un tiempo histórico completamente diverso en cuanto a la ideología sociopolítica. No hay ninguna relación directa con la ideología que se estaba viviendo en Prusia, en la Prusia renana, por ejemplo. No hay ninguna relación con la música que se escuchaba. ¿Eh? Sin embargo, fíjense ustedes, la Revolución Rusa, una vez que ha triunfado, y aquí de nuevo retornamos a lo de Okoyan, que hasta ahora no le encuentro qué libro para el señor Meneses de Lenin, que lo sigo buscando en mi biblioteca, sino que son unos 7.000 libros, los tengo bien ordenados, sino que se me dio esto por limpiarlos, y hay un grupito de libros que parece que se tomaron por sí las vacaciones y están en un estante diverso del que deberían estar. Pero apenas les enseño a ustedes. Muy bien. Pues esto es lo que vivimos nosotros, que el esfuerzo de Lenin, por ejemplo, de poner a tono la música y el arte en general con un nuevo tiempo social. Esto es básico, un nuevo tiempo social. Pero Lenin dice, cuidado, no vamos a librarnos del tiempo social anterior. Lo que queremos es vivir a plenitud el tiempo social que se apoderaron, se adjudicaron los burgueses. Cuánto yo quisiera, le repito esa frase de hace 4 sábados ya, cuánto yo quisiera poder vivir de manera más plena con mi pueblo los grandes logros del tiempo cultural burgués, porque llegaron a grandes logros. Pues bien, esto nos hace ver que las concepciones de la naturaleza son también diversas. Esto lo encontramos desde siglos antes de la era común y por supuesto durante toda la era común. No es lo mismo la concepción musical de la naturaleza de los presocráticos respecto de la naturaleza de Vivaldi. Y se puede decir, sí, por supuesto, es obvio, porque hay muchos siglos de diferencia. No, no es el tiempo en ese sentido de diferencia, sino que son las concepciones, las ideas transmitidas sobre la naturaleza las que varían. Porque si para el griego la naturaleza tenía un carácter sacro, y esto lo dice Mircea Eliade cuando hace la antropología de la música, pues el arte sacro de Mircea Eliade, que es lo que nos manifiesta, que se ha perdido ya en estos últimos siglos y se lo sigue perdiendo. Muy bien, aquí tenemos una pregunta del señor Meneses. Me van a perdonar que a veces no me fijo en la pantalla, pero tengo mis grandes ayudas. Ustedes saben que son mis grandes ayudas que aparecen por el señor Meneses a sus órdenes. Sí, yo quería hacer una pequeña
Pregunta, perdón que hablo despacio, es que hay un eco. Es sobre si en este tema del utillaje mental podríamos hablar que a lo largo de la historia también existen utillajes mentales dominantes y otros más subalternos. No sé si ese tipo de análisis también se lo maneja en este campo. Perfecto. Sí, señor Vélez. Efectivamente es así. Hay utillajes mentales, es decir, instrumentos de pensamiento que son dominantes. Hay utillajes mentales que son, en cambio, subordinados. Hay utillajes mentales que son alienantes, que buscan sacar de la realidad al resto de utillajes mentales de los otros. Y hay utillajes mentales alienados, que piensan que son propios y realmente son de otros. Entonces, sí, efectivamente, es de eso de lo que la hermenéutica trata de trabajar con todas estas formas de estratificación, de categorización, siempre mirando que existen a la vez muchos estratos, es decir, como si fueran un conjunto de capas de sentido. Hay tantos estratos de sentido completamente diferentes que eso es lo que le hace enriquecedora y enriquece a la actividad hermenéutica, porque hay muchos estratos, muchas capas de sentido que debemos ser cuidadosos en irlas analizando. Analizando simplemente describiendo, no, sino como usted ya lo propone, señor Meneses, de manera tácita, y ahora me voy a permitir hacerlo expreso, hay que analizarlo con pensamiento crítico, es decir, fijándonos hacia dónde estamos explorando, con qué realidades nos encontramos y sí, usando aquella palabra, aquella expresión de una estratificación parcelada, ver las parcelas, los pedazos de sentido que tenemos, que muchas veces no se nos dan tan claramente, sino que están como permeados, están repartidos en todo un contexto de sentido. A veces tenemos una parte que es tomada por un contexto de sentido diferente al que nosotros pensamos. Pensamos, por ejemplo, que tenemos una música de protesta y de repente hay alguien que por allí toma la música de protesta y la vuelve música reaccionaria, aunque aparentemente sigue siendo de protesta. Y aquí está precisamente lo de los contextos, utillajes mentales dominantes y dominados. Bien, y hablando de dominación